noches, mis estimados hermanos de ACS. Estoy aquí con ustedes para platicar sobre el tema de la voluntad. Mismo que vamos a platicar y dialogar todos juntos. Antes de comenzar la plática, yo quisiera que diéramos una oración sencilla, la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Para esto nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos damos cuenta que en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:10 nos dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Podemos decir que la voluntad es la facultad humana que mueve a elegir por criterio propio el hacer o no hacer algo. Y si la voluntad nos lleva a hacer o dejar de hacer las cosas, esa misma voluntad es la que nos ayuda a construir nuestro destino. Luego entonces, en mi libertad soy el arquitecto de mi destino. Si yo se lo hubiera preguntado al físico matemático Isaac Newton sobre si la voluntad me va a llevar a mi destino, él me hubiera dicho su tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. San Agustín, uno de los grandes filósofos, y junto con Santo Tomás de Aquino, pilares de la Iglesia, es el autor de, entre otros escritos, las confesiones de San Agustín, en que nos habla del libre albedrío de la voluntad, que es la causa de que nosotros obremos bien o mal, y deduce por la luz del entendimiento que el hecho de tener clara conciencia de poseer una voluntad que se hace evidente, lo mismo que la certeza de estar vivos. Así, ese querer o no querer una cosa radica fehacientemente que era él, Agustín, el que deseaba o no, y por este camino San Agustín comprende y lo manifiesta allí. Allí estaba la causa de mi pecado. Tener voluntad propia es nuestra responsabilidad. Esto no quiere decir que puedo hacer todo lo que se me antoje sin consecuencias, puesto que tenemos responsabilidades ante Dios primeramente, y tenemos responsabilidades ante nuestro destino que estamos construyendo y también ante la sociedad. Dios me dio a mí, te dio a ti, nos dio a nosotros todos una propia y libre voluntad para tomar decisiones, y por la voluntad propia decidimos si vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Por supuesto, Dios respeta nuestra voluntad. Nosotros también debemos respetar la voluntad de Dios y debemos respetar la voluntad de los demás, incluso si se trata de nuestros subordinados o de nuestros hijos. San Pablo nos da ejemplo de respeto a la voluntad en su carta a Filemón. Filemón de Colosá ya había sido amigo de San Pablo. Filemón era rico, tenía esclavos, uno de ellos se llamaba Onésimo. Este esclavo se escapa y se va a Roma para perderse entre la multitud. En Roma se encuentra con Pablo
En ese momento Pablo estaba preso, pero por ser ciudadano romano tenía el privilegio de poder salir a las calles, por supuesto custodiado por un policía. Así, Pablo y Onésimo se encuentran. Ellos ya se habían conocido en la casa de Filemón. Pablo y Onésimo hacen una muy buena amistad y Onésimo es convertido al cristianismo y bautizado por el mismo Pablo. Pablo decide que Onésimo debe regresar con Filemón a su antiguo amo y regresa con una carta a Filemón. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tienes que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano y ahora preso por Cristo, y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo envío, te lo devuelvo, recíbelo en su persona. Mi propio corazón hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo ni imponerte una obra buena, sino dejar que lo hagas libremente. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí hermano muy querido, y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que hay entre tú y yo, recíbelo como a mí mismo. Hay personas que apartan a Dios de su vida, pero nosotros como cristianos no podemos tomar la posición de las personas que dicen: la religión no tiene nada que ver con lo que hago en mi casa, en mi trabajo, en la política, porque un cristiano practicante es cristiano de tiempo completo y todo lo que hacemos lo hacemos en presencia del Señor y por el Señor. Pablo predica para todos, la misma moral para todos, hombres, mujeres y en su tiempo esclavos. Todos por igual tenemos que ser rectos, leales, respetuosos. Todos somos responsables de producir cambios positivos, luchar por la defensa de los derechos y siempre según las enseñanzas cristianas. San Pablo nos aconseja sobre la voluntad de Dios para con nosotros, nuestros semejantes. Así escribe la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos unos a los otros. Sométanse así a las esposas a sus maridos, como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santo, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Y continúa San Pablo con otra carta a los Colosenses, siguiendo el mismo tema que a los Efesios. La carta a los Colosenses. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amaguen la vida.
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. En cuanto a ustedes, patrones, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. En estas cartas, las recomendaciones de obediencia son para rendir un homenaje a la voluntad de Dios. Sin duda, las expresiones de San Pablo nos reflejan la cultura de la época. En este tiempo había esclavos, para los cuales Pablo pide un trato igualitario. Las mujeres ocupaban un papel de gran sumisión, pero sin duda asimismo nos ilumina en nuestra época para descubrir el equilibrio en la igualdad entre las personas independientemente de su jerarquía. En el caso del matrimonio y la toma de iniciativas según la capacidad de cada uno, Jesucristo nos dejó claro que nadie es superior o inferior al otro, y el ideal de cada uno es ser servidor. En el matrimonio es un misterio sacramental que no se limita al momento de la boda, porque el mismo del amor de Dios se manifiesta en las parejas que viven el amor. En la carta a los Romanos, San Pablo, como si hubiera escrito dicha carta, para cada uno de nosotros nos invita a descubrir la voluntad de Dios. Carta a los Romanos. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. El mundo está lleno de propagandas, de anuncios comerciales que nos invitan a seguir las modas, el consumismo, a dar más importancia al dinero, alejándonos de la voluntad de Dios, como si todas estas fueran necesidades prioritarias, siendo que la única es ser libres para Dios. Y así la carta a los Gálatas nos dice: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosecha lo que ha sembrado. El que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu vida eterna. La carta que Pablo escribe a los Efesios, sin duda hoy la hubiera escrito para nosotros, que hacemos con gusto la voluntad de Dios. Carta a los Efesios. No se fijen en si son vigilados o si ganan consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios coarta o limita o envilece mi libertad, mi libre voluntad. No, por el contrario, el cumplimiento de la voluntad de Dios me hace crecer como persona humana. Ahí tenemos, por ejemplo, Zacarías que cumplió con la voluntad de Dios después de que había quedado mal con él por su falta de fe. Y así
del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando hablamos del Santo Evangelio, el mejor es hacerlo de pie. Entonces nos ponemos de pie para hablar del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de los Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaban delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, y desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor, su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los prudentes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan las cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo, y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cumplir la voluntad de Dios increíblemente nos da el don de la libertad. Cuando se es niño y cuando se es adolescente, difícilmente se entiende por qué obedecer a los padres. De grandes y más aún cuando ya se tienen hijos, se comprenden esos mandatos y deseos. Estaban movidos por el amor,
y la búsqueda de lo mejor. Es así también la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un yugo insoportable, una tiranía o una dictadura. Es el amor que aconseja, orienta y pide a sus hijos porque sabe que a ellos es lo que más conviene. Les voy a leer un fragmento del discurso del Papa Francisco sobre la voluntad de Dios. Este lo escribió el día 5 de agosto del 2014. Si no ejercitamos bien la voluntad, la libertad nos puede conducir lejos de Dios, puede hacernos perder la dignidad de la que Él nos ha revestido. Es por eso que son necesarias las orientaciones, las indicaciones y también las reglas, tanto como en la sociedad como en la iglesia. No pierdas la gran dignidad de hijos de Dios que se nos ha dado. Así encontrarán la alegría auténtica, porque Él nos quiere hombres y mujeres plenamente felices y realizados. Solo cumpliendo la voluntad de Dios Padre podemos cumplir y ser luz del mundo y sal de la tierra. San Agustín nos dice que el ser humano contemporáneo desdeña la verdad porque ha aprendido que la verdad limita su libertad, pero la verdad nos limita o nos potencia. Depende a qué llamemos libertad. El sabio se puede volver esclavo de su conocimiento. El diablo nos persuade a seguir su voluntad y lo hace embotando nuestra percepción, nuestro entendimiento. Solo de esa forma podemos seguirlo sin darnos cuenta del engaño. Si nuestra voluntad fuera relativamente libre, se uniría a la voluntad de Dios. Santo Tomás de Aquino es uno de los autores que se ocupó de dar explicación de qué es lo que produce el acto humano en relación a la voluntad y la moral. Dios es el acto creador que produce efectos a partir del no ser. Lo que sería todo ser creado, que son entes inagotables. Dichas criaturas reciben un movimiento que les instala en su ser relativamente independiente y exterior al del Creador. ¿Cómo saber si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Si ya sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, esto quiere decir que la voluntad de Dios no es mala. Mi elección de hoy en adelante de lo que voy a hacer no es elegir entre algo bueno y algo malo, es elegir entre dos cosas buenas. Hay elecciones que son temporales y otras son más a largo plazo, pero ambos casos repercuten en mi historia de vida. Y si es que me pregunto qué debo hacer y qué debo dejar de hacer, ¿cuál es la voluntad de Dios? Con esto terminamos nuestra charla del día de hoy acerca de la voluntad de Dios y quisiera que hiciéramos esta oración. Dame la gracia, Señor, de buscar siempre y en todo momento descubrir y realizar tu voluntad sobre mi vida, siendo consciente de que quieres lo mejor para mí. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo y este momento. Quedo en espera de sus preguntas.